instrumento de tu paz. Conduce Fray Carlos Katzin. Reflexiones y entrevistas con un toque franciscano. Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Paz y bien, amigos, bienvenidos una vez más a su programa Hazme Instrumento de tu Paz. Estamos muy contentos porque estamos llegando a la conclusión de este mini retiro, por decirlo de algún modo, que hemos preparado para ustedes. Hemos querido tener este espacio de reflexión, de introspección, que, como lo hemos venido repitiendo a lo largo de los programas, en realidad es para tener una oración más fructífera, poder tener una confesión quizá un poquito más profunda, poder estar frente al Santísimo, quizá con más elementos que enriquezcan mi oración, que me den herramientas para caminar a lo largo de mi vida. En fin, hemos querido tener este espacio, hemos querido tener este paréntesis en las temáticas, donde, si ustedes recuerdan, hemos utilizado por llamarlo así, una metodología: presentar la vida de algún santo, presentar la vida de algún profeta y ponernos como frente a un espejo. Esto que tiene que ver conmigo, a mí, a qué me invita, qué partes o qué características de mi vida puedo ver reflejadas en esta historia. Es decir, primera, entender que los santos, los profetas, los personajes de la Sagrada Escritura, de la Biblia, han sido personas como nosotros que han tenido que hacer un camino de fe. Esto es importante. Son personas que han tenido que hacer un camino de fe. No han sido mágicamente, por así decirlo, no han sido mágicamente seleccionados, ¿verdad?, librados de cualquier conflicto, libres de cualquier pena, libres de cualquier angustia. No, son personas, podríamos decir, comunes y corrientes, amadas por Dios, a los que se les ha pedido hacer un camino de fe, como el camino de fe que hacemos tú y yo todos los días, ¿no? A veces el creer, el afianzarse, el renovarse en Cristo viene de manera muy fácil. Hay veces que no, hay veces que cuesta mucho trabajo, por la enfermedad, por alguna situación en particular que estemos viviendo en la familia. Hay veces que el seguir a Cristo no nos resulta fácil. Eso es el camino de la fe. Hemos querido entonces hacer este paréntesis, hacer este mini retiro, para que cada uno pueda ir adentrándose en su propia vida, adentrándose en su conciencia, adentrándose en su pasado, y pueda descubrir la mano misericordiosa, la mano bondadosa, la mano providente de Dios. Ese es como el primer objetivo: descubrir que en todo mi caminar Dios ha estado presente. Segundo, queremos tener elementos, queremos tener herramientas para poder decir, ¿cómo lo explico? Bueno, yo soy un cristiano, yo soy un seguidor de Cristo, pero ¿cuál es mi objetivo? ¿Para qué lo sigo? ¿Para ser feliz? ¿Para que me vaya mejor en mi familia? ¿Para superar algún problema de soledad? ¿Para qué lo sigo? Viendo la vida de estos santos, viendo la vida de estos profetas, de estos personajes de la Sagrada Escritura, hoy, el último día de este mini retiro, podremos llegar a una conclusión. Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Recuerden que los temas iban ligados. Los 4 programas anteriores han sido una secuencia escalonada para llegar al programa del día de hoy, el resumen, el final, el llevarme una misión concreta para mi vida. Bien, entonces hoy estaremos aterrizando los programas que hemos venido
realizando los 3 últimos programas que hemos venido escuchando. Pareciera que cosas se nos quedaron en el aire, pareciera que no aterrizábamos en algo concreto. Hoy vamos a concluir este mini retiro, vamos a concluir con un objetivo muy claro, esperemos, para poner en práctica, para llevárnoslo a la vida. Tenemos que regresarnos al primer programa, donde hablábamos de esta crisis, de esta situación difícil por la que atraviesa Juan el Bautista. Si ustedes se acuerdan, decíamos, la crisis de Juan el Bautista no es haber estado en la cárcel, incluso le llamábamos así al programa. ¿Por qué estoy en crisis si le estoy sirviendo al Señor? Incluso pareciera que desde que le sirvo al Señor me ha ido peor, o ha empeorado mi vida, o es cuando más conflictos he tenido, cuando más dificultades me han pasado por mi vida. Bien, decíamos, Juan el Bautista, que era la primera figura, el primer personaje que veíamos, no entra en crisis por estar en la cárcel, no entra en crisis porque ahora ya no bautiza él, ahora el que bautiza es Cristo. No entra en crisis por eso, lo analizábamos, pueden revisar ustedes el primer programa. Este es únicamente el resumen. ¿Cuál era la crisis de Juan el Bautista? Que como era una persona a la que todo el tiempo se le dio todo de parte de Dios, es decir, Dios constantemente fue bueno, Dios constantemente fue providente, Dios constantemente lo asistía, Dios constantemente ratificaba las decisiones o ratificaba el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista llevaba una vida de profeta, entre comillas, digamos, estable, tranquila, porque Dios se hacía presente en el caminar de Juan el Bautista. ¿Cuál es la crisis de Juan el Bautista? Que de repente anuncia que ya llegó el Mesías, presenta a Cristo como el Mesías y ve que Cristo pareciera que no responde a las expectativas que tiene Juan el Bautista. Pareciera que la figura de Jesús no es la figura del Mesías, o al menos lo que Juan el Bautista tenía en la cabeza. Ya lo veíamos. Que esta puede ser una de nuestras crisis. Pensar que Dios va a actuar de cierta manera y no actúa. Bien, resumíamos aquel primer programa. Dios me ha alimentado toda la vida, Dios ha sido providente conmigo, ahora más bien me invita a ser compañero de viaje, me invita a ser su compañero en la evangelización, me invita a caminar junto con Él, ya no ser solo un depositario de las promesas de Dios, sino ahora ser un colaborador del anuncio del reino. Ya lo explicábamos en el primer programa. Esa era la primera reflexión a la que se te invitaba. Ahorita, en este momento, ¿cómo está tu vida? ¿Todavía quieres ser un receptor de las promesas de Dios? ¿Todavía, después de tantos años, después de tantas bendiciones, después de voltear atrás, todavía solamente quieres que se te llene la panza de bendiciones, por decirlo de alguna manera muy burda? ¿O has caído en la cuenta de que eres llamado a colaborar en la misión evangelizadora? Quiero dejarlos con esta pregunta, que aunque la hemos venido retomando a lo largo de los programas, vale la pena que nos la sigamos haciendo, vale la pena que sigamos respondiendo. ¿Quieres ser todavía espiritualmente un niño pequeño al que se tiene que alimentar con papilla? ¿O quieres dar el brinco, quieres dar el paso en la fe de ser un compañero, no un esclavo, no un súbdito, un compañero de camino del Señor? Ser colaborador del Señor en la obra. Es interesante, es una aventura que vale la pena. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso y era importante retomar la pregunta del inicio. Era importante que tú te volvieras a responder la pregunta que hicimos desde que comenzamos este mini retiro. ¿Tú estás dispuesto a dar este salto en la fe? ¿Tú estás dispuesto a ser compañero de camino del Señor?
Eso es interesante porque si tu respuesta es sí, este retiro es para ti. Estos videos que hemos hecho son para ti. Esto, aunque pareciera obvio, tenemos que hacer una fuerte introspección, es decir, tenemos que adentrarnos verdaderamente en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestra voluntad, porque pudiéramos seguir creyendo que estoy enamorado de Cristo, que soy un católico comprometido, pero soy de las personas a las que solamente les gusta oír, a las que solamente les gusta sentarse a escuchar. Qué bonito, qué bello, esa historia no me la sabía, pero cuando se trata de meter las manos, cuando se trata de caminar, la frase, cuando se trata de ser compañeros de camino con el Señor, empiezan las dificultades, empiezan las excusas, empiezan las justificaciones. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo, mis hijos todavía están pequeños, me queda muy lejos la parroquia, no hay un grupo que se adecue a lo que yo ando buscando. Poquito. Este es el momento de comprometer, decir, sí quiero ser compañero tuyo, Señor, sí quiero caminar junto contigo, ya no quiero limitarte a cuando me nazca de corazón. Ahora tengo una dificultad, sí quiero que vengas a mi casa. Ahora estoy emprendiendo un negocio, sí quiero que me asistas. Ya no, como en un matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo próspero y en lo adverso. Es decir, quiero caminar contigo, quiero ser compañero de viaje, quiero aventurarme a esto que tú me propones toda la vida. Ya, sin medias tintas, sin estos lapsos de prueba. Voy a entrar al grupo parroquial a ver si me gusta. No, quiero soltarme en tus brazos. Ese es el objetivo de este retiro. Ese es el objetivo, sacudirnos un poco. Porque viene esta segunda figura, la de Elías. ¿Se acuerdan que Elías decide comprometerse, como seguramente muchos de nosotros, decide adentrarse a la vida de la iglesia, pudiéramos decir, decide aventarse, comprometerse en el caminar misionero, en llevar la buena noticia, en el evangelizar, todo lo que ustedes puedan imaginar. Elías decide tener una relación personal con Cristo. No estamos hablando del Antiguo Testamento, pero acuérdense que estamos haciendo este paralelismo con nuestra propia vida. Elías decide decirle sí a Dios. Sí quiero tener una relación auténtica contigo. Pero cuando vienen las adversidades, cuando su vida está en peligro, se mete a la cueva. Ya lo hemos platicado también. Dice no, tiene miedo, piensa que Dios no lo va a asistir, decide esconderse, decide ocultarse de la mirada de Dios. Es un poquito lo que a veces nos puede pasar en la vida, Muy comprometidos con la labor apostólica, sobre todo con la cuestión social. Eso tiene mucho éxito en la vida de las parroquias. Juntar despensas, llevar cobijas, ir un día a la semana a un asilo o a un hospital. Eso tiene mucho éxito, la cuestión social. Pero cuando pienso que estoy a punto de perder mi vida, y quizá no mi vida física, sino la vida a la que estoy acostumbrado, una vida donde llevo 20 años sin confesarme, una vida de corrupción en el trabajo, una vida de adulterio. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que más trabajo le cuesta, qué vicio viene arrastrando, qué cadenas viene arrastrando de su personalidad, de traumas, de cosas no superadas. Cada uno de nosotros sabe. Es decir, es la figura de Elías. Cuando siento que mi vida se está arriesgando, cuando siento que me quieren quitar la vida o mi estilo de vida o la forma en que estoy viviendo mi vida, decido esconderme de la mirada de Dios, decido meterme a mi cueva. Aún volteando hacia atrás y viendo todas las maravillas que el Señor ha hecho a lo largo de mi vida.
me dio una vida de éxito, me ha concedido un matrimonio estable, mi salud ha mejorado muchísimo, me libró de aquel accidente, de aquella tragedia, de aquella enfermedad, hizo que mis hijos pudieran entrar a la universidad, que consiguiéramos un mejor trabajo. Es decir, aún viendo las maravillas de Dios, cuando siento que el compromiso con Cristo atenta contra mi vida, decido ocultarme de la mirada de Dios. Porque pienso que Dios vendrá como el trueno, que Dios vendrá como el terremoto, que Dios vendrá como una erupción volcánica, es decir, que Dios vendrá como con un látigo a castigar a mí me gusta esta palabra, vagabunderías, mis distanciamientos. Creo que Dios me va a venir a castigar. Y no, la figura que veíamos en el programa cuando hablábamos de Elías, decíamos, Dios se hace presente en nuestra vida como una suave brisa. ¿Recuerdan eso? La suave brisa que refresca, la suave brisa que hace que yo no muera asfixiado del calor de los problemas, del calor de las dificultades, del calor de las situaciones adversas. Es la suave brisa, es el Espíritu Santo que refresca, que renueva. Estamos haciendo un resumen porque quiero llegar al final de este mini retiro, pero para volver a reconectarnos. Y después mirábamos la figura de Francisco de Asís, no la biografía, no en qué año nació. Queríamos responder una pregunta. ¿Qué fue lo que enamoró a Francisco de Asís? Sí, sin duda Cristo, pero ¿qué aspecto de Cristo? Y poníamos el ejemplo de un noviazgo, poníamos el ejemplo de un matrimonio. Tú que eres casado, tú que eres casada, ¿qué te enamoró de tu esposo? ¿Qué te enamoró de tu esposa? O si estás en un noviazgo, ¿qué es lo que te hace estar con esa persona? Sí, todo ello, toda ella, todo él, toda su personalidad, sí. Pero si tú pudieras escoger algo, ¿qué sería? Algunos dirán su amabilidad, su fuerza interior, su inteligencia, su generosidad. ¿Qué enamoró a Francisco de Asís? Y ya lo decíamos el programa pasado. ¿Qué enamoró a Francisco de Asís? La humildad, el abajamiento, la kenosis de Cristo, de Dios. ¿Se acuerdan? A Francisco le sorprende increíblemente cómo Dios, siendo Dios, cómo Dios, siendo el ordenador, el creador del universo, del cosmos, de todo lo que existe, de todo que ni siquiera nosotros alcanzamos a imaginar, en las galaxias, en la profundidad del mar, en fin, lo que hay en el centro de la tierra, cómo Dios, que es el que ha ordenado todo esto, decidió hacerse nada, anonadarse en la figura del ser humano, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto sorprendía a Francisco, porque no solamente se hizo hombre, que ya era bastante abajamiento, pero pudo haberse hecho hombre como el hombre más poderoso del mundo, el hombre más rico, el hombre más intelectual, en fin, no. Pasa prácticamente inadvertido. Esto le sorprende a Francisco de Asís. No solamente se hace hombre, sino que se hace un hombre pobre. Esto lo sorprende. Y poníamos el ejemplo de cuando Francisco manda organizar, manda representar el nacimiento de Cristo. ¿Se acuerdan? Pero no quedaba ahí el asunto. A Francisco le sorprende no solamente este abajamiento. Hay algo que le sorprende todavía más. ¿Qué cosa? La permanencia
el quedarse presente, el que Cristo, a pesar de haber hecho su labor salvadora, a pesar de haber hecho su labor redentora y pudiendo, por decirlo de una manera vulgar, sacudirse las manos y desentenderse del ser humano, quiso permanecer y permanecer todavía más humilde en la minoridad, en la sencillez, en la pobreza de un pan. De un pan. Esto sorprende a Francisco, de un pan que no solamente es triturado, sino que muchas veces es ofendido, renegado, despreciado, a veces por nosotros mismos, Pero Francisco hace una reflexión muy profunda. ¿De qué serviría reconocer lo que hemos venido haciendo? Reconocer desde la figura de Juan el Bautista hasta la figura de Francisco de Asís. ¿De qué serviría reconocer esta grandeza? ¿De qué serviría reconocer toda esta belleza, todo este amor que Dios ha tenido por nosotros? Esto es importante y aquí quiero hacer un paréntesis. No por la humanidad en general, por ti y por mí. Por ti y por mí. ¿De qué serviría reconocerme católico? ¿De qué serviría decir soy bautizado, me casé por la iglesia, todos mis hijos son bautizados, ya hicieron su primera comunión? ¿De qué serviría decir toda mi familia está metida en algún grupo parroquial? Es un poquito parafraseando a Francisco de Asís. ¿De qué serviría reconocer la obra redentora si no soy capaz de la comunión? Esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Esto es como para que te tomes un momentito, porque yo creo que es tan fuerte como la pregunta que hacíamos al principio. ¿Estás dispuesto o no? Sin excusas, sin discursos que nos enreden, sin explicaciones complicadas, sin mucha palabrería. ¿Estás dispuesto o no a ser compañero de camino? No hay respuestas medias. ¿Sí o no? Era fuerte la primera pregunta. Guárdala ahí en tu corazón y sé muy honesto contigo mismo y con Dios. Pero igual de fuerte es esta pregunta. ¿De qué serviría si no estoy dispuesto a entrar en comunión con Cristo? Y dábamos, el programa anterior, dábamos toda una explicación de lo que significa la comunión. Una misma unión, un mismo querer, un mismo sentir, me atrevería a decir. Que mi vida, que mi pensamiento, que mi actuar, que mi voluntad se vaya asimilando, se vaya emparejando, se vaya asemejando a la voluntad, al querer, al sentir de Cristo. Esto es fuerte, porque la persona que llega a este punto no puede tener frases como perdono pero no olvido. Yo no soy nadie para perdonar, que te perdone Dios. Estas frases en realidad esconden detrás de sí un profundo egoísmo, una falta de comunión con Cristo. Esto es fuerte. Esto es fuerte porque sin que lo tomen como agresión, sin que lo tomen, estas cosas las tenemos que decir porque si no nos las dicen, creemos que vamos caminando de la mejor manera. Y no es que estemos caminando mal, sino que podemos caminar de mejor manera. Bien. Esta es otra pregunta. ¿Estás dispuesto a entrar en la comunión con Cristo? Volvemos a lo mismo que decíamos, sin medias tintas,
sin discursos complicados, sin enredos mentales o dialógicos. ¿Estás dispuesto a entrar en comunión? ¿Sí o no? Tú en tu interior, sin que te sientas juzgado, sin que te sientas observada, sin que te sientas acusada, tú allí en tu interior, ¿sí o no? Pero entrar en comunión es ir asimilando los sentimientos de Cristo. Es ir caminando, es irme comportando como se comporta Cristo. ¿De qué sirve reconocer que Dios es Dios? ¿De qué sirve reconocer que Dios nos ha salvado? ¿De qué sirve reconocer que Cristo es el Mesías esperado por los tiempos? Si no estoy dispuesto a entrar en comunión. Es fuerte, es fuerte. Solo la comunión, y hacíamos la diferencia, no estoy hablando de comulgar. Qué bueno que comulgues en misa, es lo que nos nutre, es lo que nos da fuerza, es lo que nos sostiene, es lo que nos repara. La comunión sacramental, el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero yo estoy hablando de algo mucho más amplio. La comunión es esto, el querer, el sentir, el pensar como Cristo. Sin excusas. Uy, eso es muy complicado, Fray. Uy, no, eso yo creo que nadie. Sin excusas, sin enredos, sin justificaciones. Sí estoy dispuesto. Aunque me muera en el intento, aunque no lo consiga, pero que me encuentre el Señor luchando conmigo mismo, con mis defectos, con mis vicios. Que el Señor me encuentre trabajando por Él, mejorándome para Él, embelleciendo mi interior para Él. Para que tú vengas a un lugar, a un interior, a un alma, a un corazón más limpio, más ordenado, más transparente. Ahora sí. Supongamos que tus dos respuestas han sido sí. Si quiero ser compañero de camino del Señor, si quiero salir de mi cueva, si quiero dejarme mirar con Dios, si quiero entrar en comunión. ¿Cómo le hago? Así como usted nos dice, Fray, sin discursos, sin enredos, dígame cosas prácticas para entrar en esta sintonía, para ser compañero de camino. A eso hemos venido, para eso hemos escuchado estos videos, para eso hemos entrado a este mini retiro. Cosas muy concretas para vivir en la comunión. Cosas muy concretas para vivir en comunión. Son dos. Y es así como si fuéramos a dar un premio. Una persona, o vamos a ponerlo en primera persona. Si yo he descubierto que Dios me ha sacado de detrás del rebaño, si yo descubro, si yo caigo en la cuenta de que Dios me ha traído desde muy lejos solo por amor, si yo descubro que Dios me ha tendido la mano una y otra vez porque me ama, porque quiere plenificarme, porque quiere que viva feliz, si yo descubro eso, solo tengo una manera de vivir. Solamente hay una manera de vivir. No puede ser de otra manera. No puede haber otro camino. Si yo soy consciente de dónde me ha rescatado el Señor, como dice el canto, me sacó de la fosa fatal, me sacó de la charca fangosa, por mi vida pasada, por mi niñez sufrida, por el abandono de mis seres queridos, por los maltratos que me ha dado la vida, por los vicios en los que he caído, por lo que sea. Si yo soy capaz de darme cuenta que aún así el Señor me ha sostenido y el Señor me ha permitido mejorarme como persona y el Señor me ha brindado un futuro más prometedor, yo solamente tengo una manera de actuar. ¿Cuál? Vivir. Se los voy a decir después de este corte y regresamos.
Estamos de regreso ya en esta última parte de nuestro retiro, ¿se acuerdan? Si yo descubro toda la bondad, toda la misericordia, todo el perdón, todas las gracias que Dios ha derramado en mi vida, solo tengo una manera de vivir. ¿Cómo? Agradecido y sirviendo. Otra vez, si yo descubro, si yo voy haciendo este caminar de Juan el Bautista, si yo hago el caminar de Elías, si yo hago el caminar de Francisco de Asís, por mencionar algunos, por mencionar algunos, porque la lista sería interminable. Si yo hago el camino de estos personajes, si yo hago el camino de estos santos, si yo descubro que muchas de estas cosas han pasado en mi propia vida, yo solo tengo una manera de vivir. Es una suma, 2 más 2, 4. Si yo descubro esto, la consecuencia lógica es vivir como agradecido y sirviendo. Eso es interesante. Yo descubro esto y en automático brota, y en automático a flor de piel está el ser agradecido, el ser una persona agradecida. Aguas. No caigamos en la trampa, no quiero dar muchas explicaciones, pero no caigamos en la trampa de la gente rica. No todos, por supuesto, pero ustedes se dan cuenta que hay personas que son muy agradecidas con Dios, que a la entrada de su casa tienen un nicho con la Virgen, tienen un crucifijo grande, brilloso, bonito, que todas las habitaciones de su casa tienen algún Cristo o alguna imagen religiosa, el santo de su devoción. Vivir muy agradecido con Cristo, pero ser mal agradecido con la gente de mi alrededor. Eso es una trampa. Eso no es vivir agradecido. Eso no es estar en comunión con Cristo. Debemos de estar muy atentos a las trampas, muy atentos a las trampas. Pensar a Dios lo que sea, por mi negocio, por mi familia, por mi salud, no importa lo que tenga que cooperar, no importa los sacrificios que tenga que hacer, no importa que tenga que ir caminando a la catedral, a la basílica, al templo, no importa, por Dios lo que sea, porque vivo agradecido, pero maltrato a la gente de alrededor. Esa es una trampa. Ese es un termómetro en el que tenemos que estar muy, muy atentos. El agradecido es agradecido en todo momento. En todo momento, con toda persona y en cualquier circunstancia. Se complica, ¿verdad? En todo momento. Es agradecido en todo momento y con cualquier persona. Sea alguien que está en un estatus económico más arriba o en estratos económicos muchísimo más abajo. La persona que se ha encontrado con Cristo vive agradeciendo el pequeño detalle, el pequeño favor, y es algo que brota, no es forzado, no es fingido, no es acartonado. Es un agradecimiento natural, espontáneo, con los de mi casa, con los de afuera, con los del trabajo, con el que me presta un servicio. Y en cualquier circunstancia, incluso en medio de la prueba, en medio del desierto espiritual, en medio de la crisis, en toda circunstancia, el que entra en comunión con Cristo es agradecido. Es agradecido. Y va de la mano con el servicio. Y el servicio, quiero aclarar para ahorita unir las dos frases. El servicio no como un dar. Cuando uno da, a ver si no me meto en problemas, a ver si no se enojan, a ver si no se ofenden. Espero poder darme a entender,
Lo más fácil en la vida de la iglesia es dar. Ustedes me dirán, claro que no. Con la crisis que estamos pasando, con la falta de trabajo que hay, con todas las preocupaciones que tenemos, no es tan fácil dar. Estoy de acuerdo, pero dentro de la iglesia, a pesar de que dar económicamente, de que dar materialmente es difícil, a pesar de eso, dentro de la iglesia es de lo más fácil, porque es mucho más fácil dar una cooperación, dar una limosna, dar una ofrenda, dar una ayuda. Es mucho más fácil dar que darse. Es más fácil dar que darse, porque el darse implica desgastarme, implica abajarme, implica humillarme. Me explico. Es más fácil dar dinero o dar despensa para la gente pobre que ir a un albergue a darle de comer, a lavar los baños, a tender las camas de un pobre. Por eso es más fácil dar. El servicio no consiste en dar. Dar es un pequeño servicio. Pero el servicio por excelencia es darse. Como diría la Madre Teresa, hasta que duela. Darse hasta que duela. En una familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en este estilo de vida, en esta vocación a la que Dios me llamó. Darme. Hasta que duela. Llegar cansado del trabajo, tengo todo el derecho de ver la televisión, tengo todo el derecho de acostarme enojado, tengo todo el derecho de mandar todo a volar, porque vengo cansado, porque trabajé, porque el tráfico estuvo muy pesado. Tengo todo el derecho y nadie me lo va a criticar, pero quiero darme. Servicio y gratitud van de la mano. En eso podemos medir que esta persona ha entrado en comunión con Cristo. Ojo, y no que midamos para ser jueces, A esta persona sí, esta persona no. A esta persona le falta. No. En eso podemos medirnos nosotros. Porque yo puedo decir, amo a Cristo, Cristo cambió mi vida, pero no soy agradecido y no sirvo. No estás en comunión, hermano. No estás en comunión, hermana. Aunque lleves 30 años de catequista, no estás en comunión. La comunión forzosamente implica vivir agradecido y vivir sirviendo. Van de la mano, Son inseparables estos dos conceptos. Yo no puedo decir, vivo muy agradecido con Dios, vivo muy agradecido con Cristo, y no servirle al hermano, y no brindarme en donde Dios me ha puesto, y no florecer donde Dios me ha plantado. En este matrimonio que cada vez se pone peor, no puedo decir que vivo agradecido sin servir. Y tampoco al revés. No puedo vivir, entre comillas, ayudando a la gente, haciendo caridad, haciendo labor social, sin tener un corazón agradecido. Cuando estas dos cosas se juntan, gratitud y servicio, piensen ustedes esto, a lo mejor es un ejemplo tonto, pero nos puede ayudar. Gratitud es esta mano y servicio es esta mano. Piensen ustedes que son como dos hologramas, son dos imágenes. Separadas no nos dicen mucho. Cuando estas dos cosas se entrelazan, gratitud y servicio, brota, resplandece
el rostro de Cristo. Me convertí en compañero de camino. ¿Se dan cuenta cómo va todo engarzado, cómo va todo de la mano? No basta conocer si no me animo a salir de mi cueva. No basta salir de mi cueva si no me animo a entrar en comunión. Y no basta entrar en comunión si mi comunión no refleja, no hace presente en la vida diaria el rostro de Cristo. ¿Y cómo me doy cuenta de que el rostro de Cristo se está haciendo presente? Porque la gente lo nombra. Porque la gente alaba a Dios. Porque por medio de tu servicio, porque por medio de tu donarte, la gente alaba a Dios. Cuando tú ayudas materialmente, cuando tú ayudas por medio de un favor, cuando tú sacrificas algo de tu tiempo, cuando tú sacrificas algo de tu dinero, la gente dice, descansa, ¿verdad? La gente hace hasta este gesto de que aquello que le oprimía el pecho, de que aquello que le preocupaba, se le ha quitado. La gente descansa. Bendito sea Dios. Pienso que todos hemos tenido esta experiencia en algún momento. Cuando has hecho algún favor, cuando rescataste a alguien de alguna situación incómoda, de alguna situación difícil, incluso económicamente, todos hemos experimentado esta gratitud, ¿verdad? Decir, bendito sea Dios, cómo es Dios de bueno. Esto tendría que ser más habitual en mi vida. Esto tendría que ser constante en mi vida. Esto tendría que ser gradual. Esto tendría que ir en aumento. No pueden ser flashazos, ¿verdad? Porque alguien se puede excusar ahorita diciendo, sí, a mí me ha pasado. Yo, sin ser presuntuoso, aquella vez que ayudé a tal señora, aquella vez que ayudé a tal familia, y efectivamente así, yo vi cómo se relajaron y yo vi cómo agradecieron a Dios. Perfecto. Fuiste instrumento de la bondad de Dios, pero esto tiene que ser gradual. Es decir, algo constante, que se haga habitual y que sea gradual. No pueden ser flashazos, ¿verdad? No pueden ser anécdotas ahí, una vez al año, una vez al mes. Tendríamos que ir creciendo. ¿Por qué? Porque tú respondiste una pregunta al principio. ¿Quieres o no quieres ser compañero del Señor? Ser compañero de viaje, ser compañero de camino. Sí quiero. Sí quiero. Quiero terminar haciendo esta pequeña reflexión. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Otro día hablaremos de eso. Quizá el siguiente programa lo pudiéramos dedicar a eso. Vale la pena. Vamos a dejarlo como en pendiente. Incluso le podríamos poner así al siguiente programa. Vale la pena volver a decir que sí. Vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Y hablaríamos de muchos ejemplos. Pero yo quiero terminar con esta reflexión. No nos pase como el hijo mayor del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo mayor le reclama, yo toda la vida he estado contigo y ni un cabrito me has regalado. ¿Se acuerdan de esa hermosísima parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan cómo al final el hijo mayor no quiere entrar a la fiesta y le reclama, yo toda la vida he estado contigo y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos? ¿Se acuerdan lo que le responde el padre? Toda la vida has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Vamos a desmenuzarlo para poder entenderlo.
El hijo mayor toda la vida estuvo en la iglesia, toda la vida estuvo sirviendo al Padre, a Dios, toda la vida comprometido con la evangelización, toda la vida metido en el servicio parroquial, toda la vida metido en un grupo apostólico, toda la vida metido en la catequesis, toda la vida metido en cursos, toda la vida viviendo de sacristán, toda la vida. Y el Padre, Dios, Cristo, la Trinidad del Espíritu Santo, pareciera que le hace como un reproche, un reclamo, que me gustaría terminar con esa pequeña reflexión. Pareciera que cariñosamente le dice: tonto, tonto, tonto. Toda la vida has estado conmigo, dices bien, pero nunca te has sentido hijo, nunca te has sentido hijo. Todo lo mío es tuyo, tonto, y no te has dado cuenta. Más de alguno podemos estar viviendo así, toda la vida metido en la iglesia, toda la vida sirviendo, y pareciera que ojalá sea el fruto de este mini retiro. Pareciera que Dios nos está diciendo: tonto, tonta, porque no te has dado cuenta que eres mi hijo, que todo lo mío es tuyo. ¿Por qué dudas? ¿Por qué te escondes en tu cueva? ¿Por qué decides no entrar, no participar de la comunión? Tonto, todo lo mío es tuyo y no te has dado cuenta. Ojalá que el fruto de este mini retiro, que es con mucho cariño, de verdad, con mucho cariño, pero ya después de 2 años de hacer este programa, 2 años y medio de hacer este programa, pues yo creo que ustedes se dan cuenta que a mí no me gusta como sobar la espalda, ¿verdad? Decir: sí, no importa, tú vive como quieras, de todas maneras Dios te ama. Seríamos como el hijo mayor: tonto, no te das cuenta que eres mi hijo, que todo lo mío es tuyo. Ojalá que el fruto de este retiro sea una muy buena confesión, sea una muy buena oración de perdón, de renovación, de sanación interior. Dios quiere, Dios nos conceda que ese sea el fruto de este mini retiro. Buscar, salir corriendo para confesarme, buscar en qué parroquia, en qué capilla está expuesto el Santísimo, y ahí irme a reconciliar con Él, ahí decirle: sí, sí quiero ser compañero tuyo, sí, sí quiero experimentar lo que se siente ser hijo, sí, sí quiero tener todos tus bienes, todos tus dones, sí, sí quiero estar en comunión contigo, mi Dios y mi todo. Muchas gracias por escucharnos, gracias por sus comentarios, que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos conceda un sí más renovado, más agradecido, más servicial, más lleno de gozo. Muchas gracias. Soy Fray Carlos Katzin, soy fraile franciscano conventual y nos escuchamos dentro de 8 días, si Dios quiere. Paz y bien.